Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver una pequeña introducción al PIC16F877A. Y sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bien, primeramente, ¿qué es un PIC? El nombre de PIC pues viene de las siglas en inglés que tenemos ahí, que en español traducido sería controlador de interfaz periférico, y se refiere a un grupo de microcontroladores que están producidos por Arizona Microchip. Y como su nombre lo sugiere, pues un microcontrolador, micro, pues de pequeño, y controlador, pues que viene de controlar, pues viene siendo un pequeño dispositivo que se encarga de principalmente de controlar otros dispositivos electrónicos o eléctricos. Un dispositivo pequeño que se encarga de controlar dispositivos electrónicos o eléctricos. Eso es lo que viene siendo un microcontrolador, que en realidad viene siendo un PIC. El PIC nada más viene siendo pues las siglas en inglés que se refieren a sí mismo a un microcontrolador. Bien, como ya lo habíamos mencionado, un microcontrolador pues viene a controlar los dispositivos eléctricos, ¿no? Y un microcontrolador es un circuito integrado programable que es capaz de ejecutar órdenes grabadas en su memoria. Estas órdenes nosotros las insertamos por medio de programación. Está compuesto por varios bloques de funciones que cumplen una tarea específica. Entre algunas partes del microcontrolador viene la CPU, que es la que se encarga de procesar las señales digitales, que realiza los cálculos y operaciones lógicas, inserta tiempos de espera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo hace esto? Sigue un set de instrucciones almacenadas en la memoria del programa. Entre algunas partes del microcontrolador viene la memoria de datos, que es la que se encarga de almacenar y proporcionar los datos necesarios para la ejecución del programa. También viene el reloj, que se encarga de sincronizar las actividades de la CPU. Casi siempre nosotros añadimos por medio de un cristal de cuarzo este reloj con un arreglo de capacitores para disminuir los ruidos que pueda haber en la transmisión de datos, en las cuales se envían unos trenes de pulso de voltaje que se controlan cuando los datos se mueven o se cargan las instrucciones. Bien. Y por último tenemos los puertos, que son los que permiten la comunicación del microcontrolador con el mundo exterior. Estos puertos pues ya pueden ser puertos de entrada o puertos de salida, ya sea para leer o para mandar voltaje, ¿no? Lo siguiente que vamos a pasar a ver es el byte y el bit, ¿no? Que son conceptos un poco más de informática, pero los vamos a necesitar más cuando ya estemos programando este tipo de microcontroladores. El bit pues se refiere a la unidad mínima de información que hay, ¿no? Según esta definición, un bit es un dígito del sistema de numeración binario, que se representa con un valor de 0 o 1, que pues puede ser 0 o 1, voltaje o no voltaje, ¿no? En informática, el bit es la unidad mínima de información. Mientras que el byte pues viene siendo un múltiplo del bit, que específicamente se encuentra conformado por 8 bytes. Es decir, el bit son 8 bytes, ¿ok? Son 8 veces un bit. Un bit, recordamos que es o 1 o 0, es un dígito que puede ser o 1 o 0. Y 8 veces 1 o 0, pues vendría a ser un byte. Ahora tenemos los puertos, que como lo mencionaba, cada puerto de conexión tiene 8 pines de conexión, ¿no? A los que nos referimos normalmente como bits. ¿Por qué nos referimos como bits? Pues porque cada pin funciona como si fuera una entrada o una salida, es decir, que tiene la composición de que puede ser 1 o 0, dependiendo si es entrada o salida, para la transmisión de datos. El puerto completo a su vez representa un byte. Recordemos que un byte son 8 bits, es decir, 8 pines son un puerto completo, por lo cual, haciendo esa analogía de 8 pines es un puerto completo, un byte es 8 bits, haciendo esa analogía. La información
de los sensores es ingresada al sistema a través de los puertos. Estos puertos primero deben de ser configurados como entradas para poder así leerlos, y mientras que es procesada por el microcontrolador para controlar los dispositivos conectados en el puerto de salida, es decir, que en los puertos nosotros los establecemos como entradas para poder leer sensores o como salidas para poder mandar señales de esos tipos de sensores. Cuando utilizamos un PIC tenemos que especificar cómo queremos que se comporten los puertos, ya que estos son bidireccionales, ¿ok? Es decir, que pueden habilitarse tanto como entradas como salidas, como ya se los estaba comentando. Los puertos se configuran como entradas. Los puertos que se configuran como entradas pueden recibir datos, es decir, por ejemplo, si tenemos un sensor de luz, nosotros configuramos un puerto como entrada y podemos medir qué tanta luz está detectando ese sensor. Y esas entradas pueden recibir datos de distintas formas, como una señal digital o como una señal analógica. Y como último, tenemos estos dos tipos de señales, que viene siendo la señal analógica y la señal digital. Bien, pues muchos de estos sensores electrónicos, entregan señales tanto analógicas como digitales en su salida, ¿no? Por ejemplo, un micrófono, como con el que estoy hablando ahorita, lo que hace es copiar exactamente copia eléctricamente la onda del sonido. Y los sistemas electrónicos utilizan los números binarios para representar este tipo de valores, es decir, no los toman directamente porque un microcontrolador por dentro está compuesto de millones de transistores, y recordemos que millones de transistores están compuestos de compuertas lógicas, es decir, con transistores nosotros hacemos compuertas lógicas, y mediante esas compuertas lógicas nosotros podemos darle un sentido lógico a un circuito electrónico. Estos dos tipos de números son codificados como voltaje, el 0 o el 1, es decir, al 0 nosotros tenemos como no hay voltaje, y al 1 lo tenemos como si hay voltaje. La principal diferencia entre las señales analógicas y las señales digitales es que las señales digitales nos entregan valores discretos al medirse, es decir, que nos referimos con discretos, que no son muy fluctuantes conforme pasa la medida del tiempo. Por ejemplo, ahí tenemos un gráfico en donde tenemos un ejemplo en donde hay un botón que está conectado con una resistencia pull-up, en la cual tenemos esa salida en la cual al nosotros presionar ese botón, si vemos el gráfico, cambia radicalmente del 0 al 5, entregándonos valores discretos, mientras que un valor, por ejemplo, no discreto como lo sería una señal analógica, vendría a ser, por ejemplo, un micrófono en el que fluctúa a través del tiempo, es decir, la gráfica no toma valores enteros, sino toma valores no enteros. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un sensor de presión, a veces no nos va a dar un número entero al momento de que pongamos, por ejemplo, una caja arriba de ese sensor, o pongamos algún tipo de peso arriba de ese sensor. Entonces, esa es la principal diferencia, que las señales analógicas no nos entregan valores discretos, es decir, no nos entregan valores con números enteros, no nos entregan valores como para ser leídos analógicamente, digitalmente, y las señales digitales nos entregan valores discretos, es decir, que nos entregan valores con un valor fijo, es decir, que ese valor se va a estar manteniendo en el transcurso del tiempo, o va a cambiar radicalmente, como en el caso del botón que tenemos aquí.